Muy bien, comenzamos otra vez. Hola, hola chiquillos, hola, hola. Comenzamos otra vez. Vamos a seguir revisando esto entonces el resumen de la entrevista que hicimos la semana pasada. Bien, vamos entonces a continuar. Recuerden que ustedes también pueden sugerir sus canciones. A mí igual me gustaría saber qué es lo que están escuchando, ¿no? Porque generalmente escuchamos o lo que yo pienso que ustedes escuchan, o lo que yo escuchaba cuando era más chico, ¿ya? Así que ustedes también pueden sugerir ahí en el chat para yo después poner una música para entrar a clase. Bien, vamos entonces a continuar. Nuestra actividad de clase entonces es escribir un breve informe sobre la entrevista especializada que trabajamos en la clase anterior. Ya vamos a seguir con el mismo objetivo y con el mismo indicador. Ya tenemos que ceñirnos entonces a las convenciones discursivas de distintos géneros. En este caso son las convenciones discursivas del resumen. Acá tenemos nuestra actividad de modelaje de la escritura. También ya les pregunté las dificultades. La idea es ir transformando entonces el texto que nosotros ya visualizamos. Lo vamos a ir transformando entonces. Y recordad que para mejorar la escritura es muy importante poner atención a las movidas retóricas implícitas en el texto. Ya, materiales entonces. Acá tenemos muchos más materiales que nos van a servir para hacer este trabajo. Acá yo me di el tiempo de poder ordenar el material para que ustedes lo tengan a disposición. Ya antes obviamente no lo podía hacer porque la semana pasada hicimos recién la entrevista. Entonces pusimos un objetivo principal que era aprender sobre las problemáticas de los adolescentes en tiempos de cuarentena. Eso era lo más macro. Vamos entonces a los objetivos secundarios que fueron los que se desprendieron de la misma entrevista. Dice conocer la experiencia vocacional de la psicóloga entrevistada, conocer la relación del autoconcepto y las redes sociales, enfermedades en el contexto de encierro, diferenciar entre un trastorno y un estado psicológico, problemáticas derivadas del desarrollo psicosexual producto de la pandemia. ¿Ya? ¿Cuáles fueron nuestras preguntas? Ahí está la chiquita haciéndose preguntas. ¿Ya? Aquí tenemos entonces nuestras 6 preguntas que ya leímos en la mañana, que iban a estructurar nuestro trabajo. Entonces, ¿qué tenemos como materiales? Vamos a poner acá entonces materiales para ir recordando. Materiales. ¿Ya? Tenemos entonces los objetivos. ¿Ya? Como primera instancia vamos a poner número 1, objetivos. Objetivos. Como número 2 tenemos las preguntas preparatorias. Ya, dado que hicimos una entrevista semiestructurada, ¿ya? Y como tercer elemento, vamos a tener los elementos de la entrevista, que va a ser lo que vamos a ver ahora. Y como cuarto punto, vamos a tener entonces las movidas retóricas. Vamos a ponerle entre paréntesis preguntas implícitas dentro de la redacción. Eso es lo que vamos a tener entonces en esta clase. Los materiales entonces, los objetivos principales y secundarios, las preguntas preparatorias, que son estas preguntas que están aquí, las preguntas que están acá, los elementos de la entrevista, que va a ser lo que vamos a ver acá, la esquematización del material, ya, vamos a ver entonces elementos de la entrevista, esquematización del material, y las movidas retóricas, que son las primeras preguntas que van a estructurar nuestra redacción. Bien, vamos a seguir entonces. Si se fijan, acá yo fui estructurando, dice preguntas previas, las preguntas previas, las 6 preguntas, me puse algunos propósitos o objetivos dentro de la pregunta, y las respuestas que nos dio la psicóloga muy sintetizada, muy sintetizada. ¿Ya? Vamos a pedir entonces a alguien que los lea. A ver, José, ¿está por ahí usted? José.
¿Diga? Ya, José, vamos a trabajar con usted. Ponga atención acá. Acá nosotros hicimos una esquematización de la información, ¿ya? Que esto es esencial para hacer el resumen. Por eso yo te voy a pedir que leas acá, pregunta previa, elección de carrera y toda esta parte de acá. Lo voy a marcar acá con azul. Dale. Ya. Preguntas previas, Ujú. elección de carrera, el propósito, conocer temas vacacionales y la importancia de su trabajo. La Ujú. respuesta. La elección vacacional se orienta a través del conocimiento de habilidades propias, la satisfacción personal y con los objetivos sociales. Contribuir a través de la profesión a los cambios sociales. En la psicología, conocer la conducta y procesos mentales del comportamiento. Superar los obstáculos profesionales, derribar miedos por medio del entusiasmo y la pasión por la carrera. Ya, muy bien. José, mira, una pregunta explícita. ¿Es lo mismo que dijo la psicóloga o no? ¿Qué ¿El crees qué? tú? ¿Lo que acabas de leer es lo mismo que dijo en la entrevista o no? En parte sí, Claro, era lo que, era sí, lo sí, que tenía respuesta. claro, eso es lo que quería escuchar yo. En parte, ¿por qué? Porque aquí está reelaborada la respuesta, si tú te fijas. Como les decía a José, gracias por participar, no, este trabajo no es una transcripción, este trabajo es una transformación de la información. Les vuelvo a reiterar, cuando uno hace un resumen, extrae la información principal esencial, ¿ya? Para responder a un género discursivo que es el género discursivo del resumen, ¿ya? Y para esto nosotros estructuramos la información y a su vez vamos a incorporar las preguntas retóricas. ¿Para qué? Para responder a través del material que nos da la misma entrevista. Gracias, José. Vamos a seguir con otro estudiante. A ver, vamos a ver quién más está acá. Veamos, veamos, veamos. Fernando, ¿está usted por aquí? Fernando. Sí, profe, estoy acá. Ya, Fernando. Vamos a leer entonces la otra parte. Entonces, seguimos acá con usted. Yo le voy a marcar aquí con azul. Espérese. Ahí está. Ahí creo que se marcó. Ya. De aquí. ¿Cuál entonces fue la pregunta? Aquí te lo voy a marcar. ¿La pregunta cuál fue? Imágenes, imagen de sí ¿Sí? redes sociales y redes sociales. Ah, no, imagen de sí y redes sociales. Claro, muy bien. Ahí falta la tilde ahí. Ya. ¿Y No, cuál sí, fue el propósito aquí? ¿Cuál fue el propósito de eso? Conocer, dice. a conocer las problemáticas de la construcción de la imagen de sí mismo en las redes sociales en el contexto de la pandemia. Ya, muy bien. Vamos a leer entonces el material que nos dio en la entrevista. Aquí está. Ya, las redes sociales en este contexto de pandemia ha sido prácticamente la única manera de comunicarnos. Ujú. Hay que tomarlas de manera crítica, dando que la Las redes sociales. ¿Sí? ah, ya, no muestran una imagen irreal de la realidad. La imagen es de estar siempre bonitos, siempre en viajes lujosos y trabajos poco. La perfección de la imagen personal convierten en una obligación en contra de nosotros mismos. Ya. Las redes sociales nos muestran algo muy distinto a lo que somos. Nuestra identidad se construye de referentes. Hay que generar una mirada crítica frente a la necesidad de valoración y atención. ¿En qué nos basamos para la aprobación de nosotros mismos? Ya. Ve, aquí también hay una reelaboración de la información. De la información. Y si tú se fijas, te voy a marcar acá, ojalá que se vea, ya, ojalá que se vea. A ver, espérate, acá y acá. ¿Se notan las dos marcas que hice o no? ¿Fernando? Sí, Ya. Si tú te fijas, acá hay algo que se repite y algo que dijo la misma psicóloga. ¿Qué es lo que se repite ahí? la crítica. Muy bien, la mirada crítica, excelente, excelente. Entonces, todo lo que yo puse acá se puede resumir de la siguiente forma. Hay que tener una mirada crítica, ¿ya? De cómo se presenta la información en las redes sociales, porque esta información es más bien irreal, ¿ya? Y se presenta como una obligación, ¿ya?
Eso es lo que nos quiso decir. Si te fijas, yo en unas simples palabras resumí ya lo que nos dijo la psicóloga. Después hice un resumen de lo que nos dijo y ahora volví a resumir. ¿Cachai? Esa es la idea. Esa es la idea, ir trabajando y transformando la información. Ya, gracias Fernando por participar. Vamos con otro estudiante acá. Veamos aquí quién más está, quién más está. ¿Quién más está? A ver, Carolina, ¿está usted? Carolina. Carolina. Sí, sí, que estaba tratando de contestar. Ya, Carolina. Vamos a seguir entonces haciendo esta reelaboración de nuestra entrevista. Y a ti te va a tocar ¿Ya? entonces leer esta parte de aquí, que dice enfermedades y encierro como temática. ¿Y cuál fue el objetivo de esta pregunta? Te la voy a marcar acá. ¿Qué dice? Analizar las enfermedades que se derivan del contexto de la pandemia. Muy bien, muy bien. ¿Y cuál fue el material que nos dijo la psicóloga? A ver, vamos a leer acá. Cada persona enfrenta de forma distinta esta situación inédita en la historia reciente. Ujú. Las herramientas para comprender la pandemia derivan de nuestro entorno. Las reacciones son particulares. Lo más común es encontrarnos con sintomatología ansiosa y depresiva, cada una con sus síntomas psíquicos y físicos. En cuanto a la ansiedad, es una respuesta esperable y normal. Son reacciones ante un estímulo interno-externo que provoca material y se vivencia de forma negativa. Cuando los síntomas son persistentes, presenta dificultad en la vida, podemos hablar de trastornos. La ansiedad se puede manifestar en trastornos alimenticios, de sueños, sudoraciones, palpitaciones y crisis de angustia. La ansiedad es una respuesta a la huida, el cuerpo se empieza a preparar ante las circunstancias estresantes. Ya, muy bien. Ahí tenemos todo el material que nos dio dentro de esta pregunta. Si tú te fijas, dentro de la entrevista, esto fue los minutos, ya, lo que más duró en minutos. Pero nosotros también al reelaborarlos podemos sacar la información esencial. ¿Para qué? Para responder la pregunta previa y para después responder a las movidas retóricas, ¿ya? O a la organización retórica que nosotros vamos a proponer en la escritura. Bien, entonces seguimos trabajando en base al material de la clase pasada y de la entrevista. Ya, gracias Carolina, vamos a preguntarle a otro de los chiquillos si están. A ver, Vicente, ¿está usted por ahí? Hace tiempo no escucho su voz. Vamos a... Sí, Ya, Vicente. Ya, estamos entendiendo el trabajo, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer entonces es hacer un resumen de la entrevista que ya se hizo. Aquí lo que estamos leyendo ahora es una reelaboración de esa entrevista. Ya yo saqué las ideas principales, se las dejé aquí como objetivos para que ustedes también lo puedan utilizar como recurso para hacer su resumen. ¿Ya? Vicente, vamos a abordar entonces esta temática. ¿Ve usted la flechita? Espérese. Oh, no salió la flechita. Vamos a comenzar de nuevo esto. A ver. Ya. Ay, se bogueó, como dicen ustedes. No importa. Acá, acá Vicente, por favor. En encierro y sexualidad. ¿Cuál fue el objetivo de esa pregunta? El objetivo está aquí. comprender la relación que existe entre el desarrollo sexual y el contexto del encierro. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a leer entonces el material que nos dio la entrevistada. ¿Qué dice? Evidentemente afecta por la... Este es el celular, perdón, no lo vi. Ya, ya. Afecta por la falta de contacto con otras o otros. Aunque la sexualidad no es solo tener un encuentro sexual, sino hay que tener una mirada amplia. Ujú. El tiempo de pandemia es un tiempo para encontrarse a sí mismo, en lo sexual, en lo relativo a la autoexploración, para determinar gustos y orientaciones, Ujú. reforzar los principios de confianza e intimidad, hacerse la pregunta sobre lo que comprende el mundo de la sexualidad, en relación a la relación con el otro, la relación conmigo mismo, mi autoestima y los mitos dentro de la sexualidad. El llamado es a conocerse a sí mismo, a trabajar nuestra autoestima y sobre él como expreso mi identidad
y cómo comparto mi afectividad. Es muy importante entender que en la sexualidad no hay, me perdí. ¿No hay normas? Ah, que no hay normas, lo más importante es consensuar. Ya, muy bien. Acá tenemos más material entonces. Si te fijas, te voy a hacer la misma pregunta a Vicente. ¿Es lo mismo textual que dijo la psicóloga o no? ¿Será lo mismo? ¿No? ¿Será lo mismo? ¿100% será lo mismo textual? ¿Mm? ¿Qué piensa usted, Vicente? Que no. Por supuesto que no, porque hay una reelaboración. ¿Ve? Y cuando usted vuelva a leer esta parte del trabajo o vuelva a ver la entrevista, va de nuevo a reelaborar la información. ¿Pero en qué se va a basar? En las preguntas esenciales, en la información retórica y en el material que yo le estoy dando para hacer su trabajo. ¿Bien? ¿Se entiende ahí? Sí. Sí. Gracias, Vicente. Vamos a seguir entonces con lo último. A ver, ¿quién está ahí? Hay una parte cortita. Vamos a ver quién puede tener. Javiera no tiene audio, parece. Dylan, usted tiene audio. Hola, profe. Hola, hola, Dylan. Vamos a leer entonces la última información que nos dio la entrevista. Ya, Acá. consejo. ¿Ah? Sí, aquí. Dale, dale. Ya, consejos finales y salud mental. Conocer actividades para cuidar nuestra salud mental. Ujú. Actividades que nos permitan poder disminuir la ansiedad, actividades que nos hagan felices como hacer deporte o manualidades, etc. Se sugiere la práctica meditativa, entrenar nuestra atención y nuestra energía, poner la atención en el presente, conocer y empatizar con las personas que tenemos alrededor, involucrarnos en actividades y ordenar nuestro día. Practicar y buscar la práctica meditativa mindfulness, atención plena. Muy bien. Ahí tenemos nuestro pequeño resumen. ¿Te acuerdas que después la entrevista se extendió un poquito, Dylan? Tú mismo hiciste ¿Sí? como más preguntas. Pero si tú te fijas, mientras nosotros respetemos nuestra organización previa, ¿ya? La parte adicional queda como adicional, pero no es parte del informe, si tú te fijas. ¿Te das cuenta? Exacto. Sí, Ahí tenemos entonces nuestra reelaboración de la información. la Gracias, Dylan. transformación del contenido. Claro, muy bien, muy bien. Vamos a conformar el contenido, vamos a transformar el contenido en base a las preguntas previas y en base a la información retórica. ¿Ya? Ujú. Eso es Sí, lo que tenemos que hacer. Entonces, es como si ustedes van a cocinar. Primero tienen ya la idea de cocinar, qué es lo que significa esto, las preguntas. Después está ya los ingredientes, que son la información que nos da la psicóloga, ya en base a las preguntas que ustedes hacen. Y después hay una reelaboración en base a mantenerse dentro del género discursivo del resumen y someter este resumen a las preguntas de la información retórica. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Gracias, Dylan. Ahí tenemos nuestro material. ya, profe. Ya dice, ahora que tenemos los materiales, a revisar nuestra escritura. Esa es la idea. Entonces, tenemos las mismas preguntas anteriores que ya, por ejemplo, Natalia y Amanda en su grupo ya contestaron. Dice, ¿cuál es el propósito general de la entrevista? ¿Cuál es el objetivo específico de la entrevista? ¿Por qué se realizó la entrevista? ¿Cómo se llevó a cabo la entrevista? ¿Cuáles fueron las principales problemáticas? Acá yo agregué un poquito más. Así que para los que ya tienen el trabajo, hay que agregar esta parte. 5. ¿Qué reveló la entrevista sobre nuestro conocimiento previo de las problemáticas? 6. ¿Cuál fue para ti la importancia de la entrevista? Bien, vamos entonces a preguntarle a ver, está por aquí Natalia. Natalia, ¿está por aquí? Natalia, ojalá que tenga audio, Natalia, para preguntar algunas cositas sobre su trabajo. Natalia. ¿Está Natalia? Ya, a ver. A ver, José, ¿estás por aquí? José. Sí, Ya, José. Mira, ustedes hicieron el trabajo con Natalia, ¿cierto? sí. Sí. Ahí yo les pido que lo vuelvan a revisar. Pero te voy a preguntar algo. ¿Qué te parece esto que hicimos de reorganizar la información? ¿Pudieron, por ejemplo, captar más o recordar más de la entrevista? Sí, obviamente.
Ujú, Por ejemplo, no sé, en un caso X, que a lo mejor algún niño no haya entendido muy bien la entrevista y a ujú, lo mejor haciendo esto la entiende mejor, ujú. de alguna manera. Claro, claro. Y en cuanto a las temáticas, ¿ustedes rescataron en su resumen todas las temáticas que vimos en el resumen o no? ¿En lo que acabamos de Sí, hacer? ¿Sí? Sí, muy bien, porque yo también lo vi. Lo que les voy a pedir, José, sí, es que arreglen la parte de la introducción, porque es muy ambigua, ya la introducción que hicieron ustedes. Pero te voy a recomendar que lean de nuevo los objetivos principales y secundarios. Ahí te va a quedar más clarito, ¿ya? Pero tu trabajo está muy bien el trabajo de ustedes, pero igual quiero que lo completen. Lo mismo Amanda y Antonia. Gracias, José. ¿Ya? Quiero que completen el trabajo con la información que yo les acabo de dar. ¿Qué hicimos en esta clase entonces? Vamos a retomar aquí. Lo que hicimos fue, ordenamos los materiales de la entrevista. ¿Ya? Recuerden que la entrevista, para los que se vienen conectando recién, ¿ya? Se trató de la pandemia y la adolescencia. Pusimos un objetivo general grande al inicio de la clase, ¿ya? Después se vieron dando objetivos secundarios a través del mismo diálogo que íbamos teniendo. Se plantearon preguntas y estas preguntas correspondían a una entrevista semiestructurada, que fue la que hicimos, ¿ya? Hicimos una entrevista semiestructurada, ¿para qué? Para plantear temáticas, ¿ya? Y para que la entrevistada tuviera la libertad de responder. A veces, tal como dijo Amanda, ¿ya? Se dan muchas respuestas, ¿ya? Se profundiza mucho más de lo que se quiere, pero eso es normal dentro de una conversación y dentro de una entrevista. De hecho, es muy positivo que un entrevistado o entrevistada ya nos diga más de lo que nosotros le preguntamos. ¿Por qué? Porque se siente hay una cuestión amena detrás que nos permite a nosotros conocer a nuestro entrevistado y conocer también su área de especificación. Bien, acá entonces tuvimos el trabajo. Después yo volví a escuchar la entrevista y esquematicé la información para ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que puse las preguntas previas acá, el propósito de esa pregunta, y fui concatenando aquí las respuestas mismas de nuestra entrevistada, pero ojo, fueron respuestas reelaboradas. ¿Por qué? Porque en la conversación se dan muchísimas respuestas y hay algunas que a mí, en definitiva, no me van a servir para la respuesta que yo quiero. Entonces voy a reelaborar, ¿para qué? Para sacar la información esencial de la misma entrevista. ¿Ya? Lo hice con todas las preguntas que nosotros planteamos al inicio, ¿ya? Con todas las preguntas. Ya tengo el material aquí entonces, y aquí están las preguntas, ¿ya? Que corresponden a la organización retórica. Entonces, cuando ustedes terminen de reelaborar la entrevista, van a ir acá y se van a hacer las mismas preguntas a ver si ustedes las pueden contestar solitos, ¿ya? El día en que ustedes puedan contestar entonces estas preguntas en base al material dado, el trabajo va a estar muy bien hecho, ¿ya? Cuidado con la redacción, cuidado también con agregar todo el material posible para que sea un muy buen trabajo, ¿ya? Envío de la edición del trabajo. Acá tenemos entonces nuestras nuevas instrucciones. Dice, enviar el resumen de la entrevista por la plataforma Red College en un adjunto archivo Word. Ya ahí Natalia y Amanda lo hicieron muy bien. Recuerden trabajar en parejas para revisar su escritura. Eso es muy importante, ¿ya? Tanto Natalia y José como Amanda y Antonia pudieron trabajar en conjunto y pudieron también revisar su escritura. Ojo acá, yo no necesito que ustedes trabajen en su celular. Por favor, trabajen en un procesador de texto, en un computador para que salga todo mejor, ¿ya? Para que puedan justificar también, para que puedan buscar el tipo de letra que les estoy pidiendo y para que sea un buen informe. Dice A, archivo Word, ya, las especificaciones, fuente letra Cambria 14, intermediado 1,5. B, la extensión del resumen debe responder a las preguntas de la organización retórica y a los materiales entregados en la clase, ¿ya? Los materiales son todos los materiales que vimos en este video y la organización retórica son las preguntas que nos hicimos al inicio de la entrevista que van a estructurar nuestro texto, ¿ya? Se evaluará la coherencia, la cohesión, la organización temática y la ortografía. Plazo de entrega, vamos a dejarlo hasta el 23 de septiembre, ¿ya? Para que ustedes tengan un buen receso y no se preocupen mucho de esto, pero hagan el trabajo, háganlo, por favor.
el nombre del archivo, los apellidos, el nombre, el curso, tercero A, tercero B, y LIE, entrevista psicóloga. Bien, ya tenemos todo el material, chiquillos. Espero que realicen el trabajo. Bien, vamos a dar entonces unos minutos para las preguntas y para las cosas que nos puedan quedar en el tintero. ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos, de este trabajo? Chiquillos, tenemos entonces los plazos, tenemos los recursos, tenemos todo lo que ustedes tienen que hacer ahora, un rediseño del material que ya tienen. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta, chiquillos? ¿Sí? ¿Aló? Yo no, profe. No, primero tú. No, yo no tengo ninguna. Ya, dale. No, más que duda era como para ver si estoy en lo correcto del trabajo, Sí. que es básicamente un resumen de toda la entrevista que tuvimos con la psicóloga. Claro. Eso es lo que estamos trabajando, Carolina. Estamos trabajando en base al resumen. Recuerda que hacer un resumen tiene que ver con un género discursivo, ¿ya? Y ese género discursivo responde a algunas preguntas. Nosotros diseñamos entonces, Carolina, una entrevista semiestructurada con estas preguntas que están acá, ¿ya? Con preguntas de contextualización, con preguntas sobre las temáticas adolescentes y todas las 6 que están acá. Y de aquí se derivó lo siguiente, la esquematización, ¿ves? De aquí fuimos recogiendo la información que nos otorgó la psicóloga, y después de todo esto, ustedes lo tienen que reelaborar en un pequeño texto que responda a estas preguntas. ¿Ya? ¿Se entiende? Solamente es reelaboración de información. Ya, eso es, muy bien. ¿Alguien, aparte de Carolina, tiene alguna otra pregunta? No, profe. Ya. Yo tengo una, profe. Dígame. ¿En qué clase fue la entrevista? La clase pasada, hace 3 clases. Ah, ya. Hace 3 clases, ahí está, tiene que buscarla ahí, pero está todo el material también en internet. Ya, la entrevista Ya. es bastante larga, pero también puedes fijarte en el resumen que yo hice acá, ¿ya? Para que ustedes tengan el material. Bien, eso, chiquillos. Miren, por ejemplo, les voy a mostrar uno de los trabajos. Nueva función, vamos acá. Este es el trabajo de Natalia. Vamos a ver acá, para que se pueda compartir. Vamos a esperar un poquito. Ustedes me responden si se puede ver o no, porque yo no tengo acá. ¿Se ve, chiquillos? Sí, sí se ve. Excelente. Acá tenemos entonces el trabajo de los chiquillos. Más allá de leerlo, fíjense en la extensión. Es muy breve, ya responde el tipo de letra, al interlineado también, está justificado. Acá tiene unos problemas en cuanto al inicio, ¿ya? Que yo se los voy a hacer notar también. Pero fíjense acá en lo simple, ¿ya? Resumen de entrevistas especializadas, si ustedes quieren, lo ponen con negrita y todo. ¿Ya? Vamos a ver ahí con negrita. A ver si se distorsiona un poquito esto. Ya, pero ahí lo vamos a arreglar después. ¿Ya? Pero esa es la idea. La idea es ir trabajando de esta forma. Es un trabajo simple, breve. Ustedes tienen todo el material. ¿Ya? Tenemos entonces el material de la entrevista misma, la reelaboración en cuanto a los objetivos principales, secundarios, en cuanto a la esquematización de la información en base a las preguntas, y las movidas retóricas, que son las preguntas que nosotros tenemos que responder implícitamente en este texto. ¿Ya? Los chiquillos también respondieron implícitamente a las preguntas acá, pero a mí me gustaría también que lo puedan reelaborar. ¿Ya? Así que eso es, chiquillos. Tenemos acá la información. Vamos a revisar acá, por ejemplo, yo voy a mis clases, aquí. Voy a mis clases y voy a buscar entonces la entrevista. Ya, veamos. Modelaje de escritura, movilidad retórica, filosofía, aplicación y resumen. Esta me parece que es. Vamos a ver acá. Vamos a ver. Espera un poquito. Y este me parece que es la clase. Claro, esta es. ¿Ya?
Aplicación y resumen de una entrevista. Aquí tenemos entonces la entrevista que le hicimos a Erika, ¿ya? La entrevista, también tenemos las preguntas de las movidas retóricas otra vez, y la especificación de del trabajo. Pero recuerden que les di una nueva especificación, ¿ya? Pero en base a lo mismo que estábamos viendo. Entonces, en esta clase lo único que se hizo ya fue trabajar sobre la reelaboración misma de la información que nos dio la psicóloga. Bien, vamos entonces a volver atrás, acá. Vamos a mirar aquí. Y eso, chiquillos. ¿Ya? Recuerden entonces el material. Tenemos el material acá, el objetivo principal, objetivos secundarios, las preguntas que nos convocaron como una entrevista semiestructurada y la esquematización de cada una de estas preguntas acá. La respuesta que fueron el material que nos dio la psicóloga y que posteriormente ustedes tienen que reelaborar, ¿ya? A través de las respuestas implícitas en un texto de estas preguntas que están acá. Y eso es. Recuerden que el envío del trabajo entonces tiene algunas especificaciones y va a quedar para el 23 de septiembre para la vuelta del receso. Ya. Recuerden que este trabajo es evaluado, chiquillos. Quiero que lo hagan súper bien. Por eso lo estoy haciendo de nuevo. Lo estamos revisando. ¿Ya? Y eso. ¿Ya? ¿Les parece muy difícil? ¿Algún comentario sobre esto, chiquillos? Tienen todo el material ya disponible. Yo les voy a subir hoy día también el video de esta clase. ¿Ya? Por favor, háganlo para que pueda yo evaluarlo. ¿Bien? Ya, lo vamos a dejar hasta acá entonces si no hay más preguntas. ¿Habrá más preguntas por ahí? Chiquillos. A ver, hay una pregunta del chat. Vamos a revisar el chat. ¿Cuál era la fecha? Ya, Natalia, la fecha nueva es para el 23 de septiembre. ¿Ya? No los voy a hacer trabajar en la semana del receso. ¿Ya? Pero ustedes, por favor, háganlo antes. La recomendación es hacer este trabajo luego, ya en el caso de ustedes, Natalia, revisarlos en base a la nueva clase esta, que básicamente es lo mismo. Yo les pido a ustedes, Natalia, como grupo con José, que recién también le dije a José, que pudieran revisar su escritura otra vez, ya porque hay algunos errores en el inicio, ya hay algunos errores donde pierden, por ejemplo, el objetivo principal, y me gustaría que pudieran elaborarlo en base al objetivo principal y al secundario, ¿ya? Entonces la fecha, te lo voy a escribir acá, la fecha es para el 23 de septiembre. Ya, ahí tenemos entonces nuestra nueva fecha. Queda harto todavía, ustedes tienen todo el material acá en estos videos, ¿ya? Y en el aula virtual para que puedan hacer su trabajo. Bien, vamos a dejarlo hasta acá entonces, chiquillos. Si no hay más preguntas. A ver, hay otra pregunta del chat. Dice, en el caso de nuevas dudas, ¿se pueden realizar vía correo? Claro, vía correo lo pueden hacer. ¿Ya? Claro que sí, lo pueden hacer por el mismo Red College o lo pueden escribir al correo también. ¿Ya? Ustedes ya lo tienen ya para que puedan hacer su trabajo. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, chiquillos, para terminar? Recuerden que este proyecto es muy sencillo, ¿ya? Tenemos que reelaborar entonces las respuestas de una entrevista especializada. Dice... Amanda, también pueden hacer preguntas, obviamente, y también tienen que reelaborar algunas cosas. Les voy a pedir Natalia, José, Amanda, Antonia, que relean su entrevista, ¿ya? Porque hay algunos errores de redacción que yo vi, ¿ya? Que yo necesito que ustedes los arreglen, simplemente para que sea más fácil la lectura, ¿ya? Eso es. El material está, ustedes pueden agregar nuevo material del que sacamos hoy día para que puedan hacer su trabajo. Bien, entonces nos despedimos. Voy a subir entonces esta clase para que puedan revisar a las personas que quizás no pudieron asistir. Bien, chaito niños. Chau pequeños. Chao, profe. Nos vemos. Hagan el trabajo. Chao, profe. Ya, que tengan Chao, profe. que tengan un buen 18. Cuídense. Igual usted, profe. Cuídense harto. Nos vemos. Chau.